Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos una semana más a vuestro programa favorito que hacemos, como bien sabéis, desde la radio de Speed. ¿Programa de qué? Pues de misterios. Vuestro programa de misterios favorito. De misterios y enigmas. De misterios y enigmas, por supuesto. Y cosas forteanas. Y cosas forteanas y sobre todo que siempre trata... ¿De aunque qué? no lo decimos, ¿eh? ¿De qué? ¿De qué? Del enigma humano. Siempre, Daniel, no os quepa la menor duda, amigos. Y en el programa de hoy, en el monográfico de hoy, Que no nos quepa la menor duda de qué. de que vamos a hablar sobre los humanoides vengadores. ¿Qué me dices? ¿Y por qué? Pues porque aprovechando que recientemente se ha estrenado la tercera película del Capi, de Capitán América 3, Civil War, que no deja de ser una película de Vengadores un poco, ¿no? Pues aproveché y digo, oye, ¿existirá un humanoide un poco Ant-Man? ¿Existirá un humanoide un poco Hulk? Pues efectivamente, amigos y amigas. He dado con ciertos humanoides que bien podrían pasar a engrosar las filas de los poderosos Vengadores. Qué misterio, ¿no? ¿Por qué? Hombre, pues que es curioso, ¿no? Que los encuentres, porque eso de alguna manera quiere decir que los humanoides reflejan el comportamiento humano, las ficciones humanas, ¿no? Sí, bueno, eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Sí, pero siempre me parece un motivo de asombro, ¿no? Por Y eso digo, remarcable. qué misterio, ¿no? ¿Tú has visto alguna película de los Vengadores? No, ¿De Ant-Man? no. ¿Iron Man? Bueno, Iron Man vi una yendo... Ostras, sí, fue volviendo, creo, de Toledo. Aquel congreso que hubo en Toledo en 2010, al que asistimos. Pues Efectivamente, debía ser en calidad Iron Man de- 2. calidad de oyentes. Pues sí, creo que era Iron Man 2. Pues en el tren la pasaron en el AVE. Iron Man 1 es muy buena. Iron y Man 2, como ¿no? dije en el anterior programa, gracias a Iron Man, a la película de Iron Man de Jon Favreau, No se ha destruido el mundo, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, ¿no? Pero ha propiciado, ha hecho posible todo el resto de películas de la Marvel Studios. Aquí no incluyo Spider-Man, no incluyo X-Men, no incluyo Cuatro Fantásticos. Ya sabéis, solo las de Marvel Studios, que si no cuento mal, ya van 13 películas, que se dice pronto, y han conseguido hacer películas de diferentes estilos, pero creo yo que la gran mayoría son bastante visibles y se pueden ver sin ningún tipo de escrúpulo, prejuicio, y que se pueden disfrutar. Así que yo te las recomiendo, Daniel. Ant-Man, el hombre hormiga. ¿Existirá un humanoide de pequeño tamaño? ¿Habrá algún registro, quizás en el archivo de Albert Rosales, que nos hable de un diminuto humanoide? Pues me temo que sí, ¿no? Uno y varios. Pero yo me voy a quedar con dos testigos de Carolina del Norte, de octubre del año 1976, que nos hablan de un singular humanoide, que, haciendo alusión a Ant-Man, era de muy pequeño tamaño. El primero de ellos nos lleva al 12 de octubre de ese año, el año 1976, en la localidad de Dune, Harnett, en Carolina del Norte, como he dicho, Estados Unidos, a eso de las 5 de la tarde. Nuestro testigo se llama Tonley Barefoot, un niño de tan solo 8 años, que esa tarde, mientras jugaba en el campo de maíz, de repente salió corriendo en dirección a su madre, gritando, medio asustado, diciendo que había visto a un hombrecillo diminuto, no mucho más grande que una botella de Coca-Cola. La madre, como suele pasar en muchos casos, le prestó poca atención al muchacho y le dijo que vale, sigue jugando, no te preocupes, vale, tranquilo, vete a jugar. Pero le dijo que por favor que le creyera, que incluso había encontrado las huellas de aquellas botitas que llevaba aquel hombrecillo. Aquellas huellas habían quedado marcadas en el suelo. No le hicieron mucho caso al pobre Tonley Barefoot. Pero al día siguiente, su familia, los adultos, fueron a la zona donde Tonley había dicho haber visto aquel hombrecillo y realmente
se encontraron con unas extrañas huellas, como de bota, pero no de una bota de tamaño humano, sino de aproximadamente 2 pulgadas de largo por 1 de ancho. Esto es, no llega a los 6 centímetros de largo, una mini huella, como podéis ver. Y entonces, quizás se dieron cuenta de que el pequeño Tonley tenía razón. Quizás había visto a un hombrecillo. Tonley dijo que primero vio a aquel hombre, aquel mini humanoide, mirándolo a él fijamente con la boca abierta. Este hombrecillo, que tenía un bigote, llevaba una camiseta azul y unos pantalones que parecían estar hechos de algún tipo de material brillante. También, a su vez, llevaba lo que parecía un sombrero, como alemán. Y en este sombrero había un emblema de 2 rifles cruzados. También este mini humanoide vestía unas botas negras y una corbata blanca. O sea, lo de los rifles así cruzados me recuerda un poco un emblema así tipo séptimo de caballería, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Que más bien parece un muñeco de Toy Story que se ha escapado, ¿no? También, sí, sí. No es el típico humanoide. Parece, como recordemos, un sheriff, un cowboy, una persona de Alemania, por ese sombrero alemán que Tonley pareció reconocer. En fin, el testimonio de Tonley sigue de la siguiente manera, y es que al parecer, cuando el humanoide se dio cuenta de que el niño lo estaba mirando, de repente ese hombrecillo emitió como un sonido, una especie chillidito, ¿no? Un chillidito como de ratón, y corrió perdiéndose entre el maizal. Pero como he dicho, 2 testimonios, y es que días después, el 25 de octubre del año 1976, a las 6:20 de la mañana, la joven Shirley Ann McCrimmon, de 20 años, recién había llegado a su casa, cuando de repente, estando dentro de la casa, la chica escucha un extraño sonido afuera. Miró por la ventana y lo que se encuentra es que allí afuera había un hombre muy pequeñito, no más grande, como en el caso anterior, se repite la comparativa, que una botella de Coca-Cola. Aquel hombre la estaba mirando a ella. Se estuvieron cruzando las miradas durante varios minutos y de repente ella pues hizo un movimiento, se movió un poco. En ese momento, en ese preciso momento cuando la chica se movió, aquel hombrecillo empezó a desprender un extraño brillo amarillo desde los ojos, que era una cosa bastante intimidatoria, no sé, chocante, ¿no? Ya de por sí es bastante chocante que te encuentres al mirar por la ventana de tu casa a un hombrecillo no más grande que una botella de Coca-Cola. Entendemos una botella de estas de vidrio de los bares, una botella estafa, sí. Vamos a decirlo así, porque vale más el robo, de lo que realmente ofrece. Que de repente, además, ese hombre le empiezan a brillar los ojos de manera ya totalmente sobrenatural. Así que, como tocaba, aquella chica empezó a chillar y el hombrecillo corrió también, perdiéndose entre las plantas. A diferencia del caso anterior, este hombrecillo, recordemos, solo habían pasado 13 días respecto al primer caso de Tonley Barefoot. ¿Y no se había cambiado de ropa? Pues este hombrecillo sí, porque o bien iba desnudo, o bien tenía algún tipo de prenda muy ligera de color marrón, no llevaba botas, no llevaba sombrero y, eso sí, al igual que en el caso anterior, 2 pequeñas huellas fueron encontradas donde aquel hombrecillo de ojos fulgurantes había sido visto esa mañana del 25 de octubre del año 1976. Mi duda es, un ratoncito, por ejemplo, que podía ser el tamaño, o una rata, el tamaño equivalente a una botella de Coca-Cola, por ejemplo. Más bien una rata. En un suelo podemos entender más o menos duro, como puede ser el de un maizal. Cuando digo duro, quiero decir que no es barro. ¿Deja huella realmente? ¿Una huella perceptible? Entendemos que no era suelo duro, Daniel, si se dejaron unas huellas. Claro, lo digo porque si no sería sospechoso, ¿no? Que un ser, una criatura con tan poco peso deje realmente una huella como podría dejar un humano, ¿no? Bueno, este es el dato. Buen apunte, quizás, porque todos nos imaginamos un maizal con un suelo árido, seco, sí, no apto como para que alguien deje una huella. Es que yo creo que si hay un barrizal, no sé, ese maíz puede que acabe pudriéndose. Pero aquí está el caso, ¿no? Esos detalles. El caso de Tonley Barefoot y Shirley Ann McCrimmon, que describieron a un ser muy parecido de muy pequeño tamaño, como el vengador Ant-Man, el hombre hormiga. También curioso, me llamó la atención el apellido de Tonley, ¿no? Barefoot. Descalzo.
Es Bueno, la pues primera mira. vez que oigo, no sé, nuestros amigos de Estados Unidos quizá nos podrán ilustrar, ¿no? De si es un apellido común allí precisamente, pero es la primera vez que lo oigo. Otro de los Vengadores más importantes y seguro que muchos conoceréis es el famoso Iron Man. Tú, Daniel, sin quererlo, viste una película de él. Sí. Pues humanoides de trajes metálicos que parecen portar una armadura. Hemos hablado aquí de unos cuantos. Los Robocops. Los Robocops, los robotos. Pues sí, seguro que conocéis a más de uno, ¿no? Pero que porten armadura y que lancen rayos o destellos, esos ya hay menos, ¿verdad? Como sería Iron Man, ¿no? Sí. Que como sabéis lanza rayos por las manos, por el pecho, por los pies. Y por otros lados seguro que también, pero de momento eso no se ha visto. Pues para encontrarnos con un Iron Man humanoide nos vamos a ir al año 1920, en plena península de Crimea, que por aquel entonces no pertenecía a Ucrania y a día de hoy todavía su territorialidad está en disputa. Pero allí nos encontramos que durante ese periodo de la Guerra Civil Rusa, una unidad móvil del Ejército Rojo se estaba trasladando a través de las montañas de la península de Crimea. En total, aquel destacamento, aquel grupo, estaba formado por 5 soldados, 4 hombres y una mujer. Y estos 5 soldados estaban dentro de una camioneta militar, armados con rifles y con metralletas modelo Maxim. De repente, en un momento dado del trayecto, se percatan de una extraña luminosidad en el área, a un lado del camino. Una luminosidad tan potente, tan llamativa, tan extraña, que les hizo detener la camioneta a un lado del camino. Prepararon sus armas y se bajaron del vehículo para investigar el área. Quizás ahí estaba el enemigo, porque recordemos, eran tiempos de guerra. De repente, tras andar unos pocos metros, se encontraron con algo que los dejó, como podéis suponer, boquiabiertos, desconcertados. Allí en medio de aquel bosque, había un extraño objeto, allí detenido, un objeto con forma de cúpula, y alrededor de este había varias figuras altas, como de personas, vestían una especie de armadura, pero no una armadura, eso sí, a lo Iron Man. Era una armadura más bien medieval, parecía una cota de malla. Estas figuras eran, como he dicho, bastante peculiares, no parecían un ser humano normal, ya que todas ellas medían aproximadamente unos 2 metros de altura, es decir, eran bastante altas. Así que, como no era el aspecto fisionómico habitual de la zona, estos 5 soldados pensaron que aquellas personas, que aquellos humanoides, eran enemigos extranjeros, seguramente así eran, así que, sin dudarlo, se decidieron por dispararles, pero antes de que pudieran apretar los gatillos, aquellas entidades, o de aquellas entidades, mejor dicho, se emanó un potente destello de luz que cegó a los 5 soldados, impidiendo disparar. Una luz tan potente que los llegó a dejar cao, los noqueó, los dejó inconscientes. Pero cuando recuperaron la consciencia, ya no había luz, desapareció, y también lo habían hecho aquellos humanoides extraños, y aquel no menos extraño objeto con forma de cúpula. Como digo, humanoides que portan armaduras y que lanzan destellos, como el Vengador Iron Man. Pero un Iron Man del año 1920, ¿no? 1920 y bueno, con esa cota de malla, ¿no? Se me haría extraño pensar ahora en Iron Man o en cota de malla. Pues también, todo es posible, También, ¿no? Y ahora pasamos a describiros un humanoide que podría ser
el villano de la primera película de los Vengadores, Loki, el hermano de Thor. ¿Y quién se lo encontró? Pues lo encontró un chaval de 5 años llamado Francisco Avendaño. Un nombre que me cuesta imaginarlo en un niño de 5 años, ¿no? Que dices, es absurdo lo que estás diciendo, Daniel. Es un poco absurdo. Pero da igual, no me lo imagino. Es un nombre como muy serio, ¿no? Francisco Avendaño, 5 años. Paquito Avendaño. 5 años, año 1944. Pues bien, este chaval de 5 años, como digo, estaba a eso de las 4 de la tarde, tan tranquilamente tumbado en su cama, descansando, cuando de repente se da cuenta que en el techo de su habitación hay una extraña luminosidad, una esfera, una pequeña esfera luminosa de color azul que está dando vueltas alrededor de toda su habitación, como si fuera una especie de reflejo, como si alguien estuviera proyectando desde algún sitio esa luz y se estaba reflejando por la habitación, ¿no? Pues cuando aquella luz había dado 3 círculos alrededor de la habitación, el pequeño Francisco, Paquito, se decidió por mirar a la ventana. Y allí se encontró con lo imposible. Con el terror. Con Loki. Porque lo que había allí era un humanoide muy delgadito, aparentemente desnudo, de tamaño mediano, con una cabeza de aspecto afilado, alargada, y unos desconcertantes ojos rojos. Un poco goblin, ¿no? También. Trasgo. Pues un poquito también, ya verás por qué, ¿no? El color de su piel era un color marrón oscuro. Y aquella criatura parecía no haberse percatado que el joven Francisco no le quitaba ojo. Aquella criatura estaba apoyada con uno de sus brazos en el marco de la ventana, mientras con la otra mano sujetaba lo que parecía una especie de lanza, de objeto que parecía una lanza. Por eso lo de Loki, un humanoide con lanza. Ya sabéis por qué, los que habréis visto las películas de los Vengadores, ¿no? Pero es que además, esta entidad, un poco goblin también, Daniel, te lo compro, estaba acompañada a su vez por otra entidad, si me apuras, un poco más extraña. Y que no era un gorilé. No era un gorilé, pero parecido, efectivamente, porque parecía una especie como de mini chimpancé que estaba al lado, como digo, de este Loki, y que además le estaba como sujetando el codo a este Loki, al codo que tenía levantado del brazo que apoyaba sobre el marco de la ventana. En un momento dado de esta visión, Francisco ve que todo se le empieza a nublar, pierde la consciencia, y cuando se despierta, pues aquella criatura no está, y no recuerda nada de lo que sucedió en aquellos minutos en los que perdió el sentido. ¿Y si estaba durmiendo? No lo sé, ¿no? No lo sé, pero aquella extraña luz, esa esfera o proyección de pequeño tamaño de color azul, y aquel ser no menos extraño, y ese mini chimpancé, ¿no? Si no hemos visto cosas, luces raras cuando éramos pequeños. Yo tengo ahora mismo, ahora que lo comentabas, en el caso, no recuerdo exactamente cuándo pudo haber sido, pero tengo como la corazonada de que en algún momento de pequeño vi alguna luz, así, y no se refiere a algún momento en el que yo sufriera algún balonazo en la cara, que alguno hubo, y vi alguna luz. Pero no, me refiero en una situación de relax, ¿no? Estando en casa o algo. Todos sabemos de tu visión del rey mago Baltasar pintado. Efectivamente. Pero no es lo mismo, y ¿no? Y del señor con traje de sevillanas, al final del pasillo. Esto no me lo has contado, Daniel. ¿No? Esto yo no sé si me lo llegué a imaginar, realmente. Fue un humanoide imaginado, o lo llegué a ver. Pero yo creo que alguna vez he contado la experiencia del palo de la fregona. A ver, sí, el palo de la fregona, sí. Que se caía constantemente. Y entonces había ahí de repente un cordobés. Sí, yo creo que lo fantaseé mentalmente en algún momento, como que yo iba hacia el pasillo y acabaría viendo como si se asomara un tío calvo con bigote, muy horrendo, desde el final del pasillo, donde gira hacia la derecha y hay el recibidor, ¿no? Y que de ahí se asomaba un tío, ya digo, con este aspecto, un tío triste, un tío calvo con bigote muy feo, vestido con un traje de lunares de sevillana. Absurdo. El travestismo, también. El travestismo fuerte. Sí, pero travestismo cutre, sin aderezo, sin maquillaje, sin nada, sin peluca. Y yo creo que esto lo llegué a imaginar, ¿no? Pero asociaba mentalmente, ¿no? Como que la entidad causante de ese misteriosa auge y caída constante del palo de la fregona debía ser este señor con traje de sevillana. Es fascinante, Daniel. Yo creo que este caso que acabas de explicar es más interesante que el de Loki, que el de Iron Man, que el de Ant-Man. Que el de Ant-Man, un tío con bigote
vistiendo un traje de sevillanas. Traje de sevillanas, entiéndase, un traje de mujer. Que de alguna manera provoca... Que te tiraba y te daba por culo con el palo de la fregona. Sí, sí. Metálica, de aquí, una palo de fregona metálica, que luego siempre estaba derecha, no ¿Y había caído en qué más ningún momento. recuerdas, Daniel, de aquello? Bueno, yo nada, pero yo tengo experiencias ¿Recuerdas de terror, momentos de pequeño. inconsciencia? No, pero tenía pesadillas muy jodidas de pequeño. Pero bueno, esto ya lo dejamos para otro día. Pues quien también tuvo pesadillas fue nuestro siguiente testigo, que es un clásico. Sí, Pier Fortunato Zanfretta. ¿Te suena, Daniel? me suena el amigo de Zanfretta. Pues te suena porque hemos hablado de él aquí. Pero no hemos hablado de él aquí a modo completo. No hemos relatado Toda la verdad, y nada más que la verdad. todos los encuentros que tuvo con entidades de gran tamaño y de color verde. Uf, Es decir, toca hablaros del Hulk, de los humanoides. Varios encuentros he dicho, efectivamente. Sí, sí. Y el primero de ellos, pues, sucedió poco después de la medianoche del 6 de diciembre del año 1978, cuando Zanfretta estaba de servicio, ya que era guardia de seguridad, en el pueblo de Torriglia, próximo a la ciudad de Génova. Como digo, estaba en su coche patrulla, cuando al pasar cerca de la casa del doctor Ettore Righi, todo el aparataje eléctrico del coche, la radio, las luces, el motor, falló. Se apagó. El coche se detuvo. una de esas averías que da miedo, porque la factura sube. En ese momento se da cuenta de que en el patio de la casa del doctor Ettore Righi hay unas extrañas luces. Unas extrañas luces que no correspondían a nada normal. Por lo que Ettore Righi se olvidó de que precisamente el coche le había fallado, se le había estropeado, y pensó que habían ladrones en la casa del buen doctor. Así que, sin pensárselo mucho, trepó el muro de la casa con la linterna, presta ahí, dispuesta a alumbrar a los infractores. Pero, aunque estaba muy valiente, poco le duró esa valentía, ya que cuando tocó suelo, ya del jardín de la casa del doctor, lo que sintió fue precisamente lo contrario. Miedo, terror. Quería salir por patas de allí. Y lo hizo. ¿Pero qué se encontró? Pues se encontró, como digo, con varias criaturas. Uf, no solo una, varias. Altas, muy altas, de casi 3 metros de alto, casi como Hulk, de un color verde, intenso, y curioso el detalle de su piel, una piel de aspecto ondulado. ¿Cómo es una piel Y ondulada? con esto lo que os quiero decir es que recordaba un poco a la figura del muñeco Michelin. Rollizos. Un poquito rollizos pero esbeltos, ¿eh? Por otro lado, Gordo fuerte. quizás, con muchos Michelines, ¿no? Como podéis comprender y como dije, Zanfretta, corriendo como pudo, volvió a trepar otra vez el muro de la casa y se introdujo otra vez en el vehículo, cogió la radio para contactar con su centralita. Curiosamente, al parecer, la electricidad había vuelto al vehículo y se puso en contacto con los compañeros, ¿no? Que estaba de servicio aquella noche. Y le dijo que estaba muy nervioso y que eran aquellas cosas, que eran horribles. Y el compañero dijo, ¿quién? ¿De qué me estás hablando? ¿No son humanos? A lo que Zanfretta respondió, no son hombres, no son hombres. Y la comunicación por radio se interrumpió Ruido en blanco. ese momento. Un par de horas después, una pareja de guardias, compañeros de Zanfretta, encuentran a este tendido delante de la casa del doctor Ettore Righi. Cuando lo alumbran con su linterna, este se despierta muerto de miedo y les apunta con el arma, como si creyera que sus compañeros, si alguien, Eran los si aquellas horcazos. personas detrás de la luz le fueran a hacer algo malo. Total, que Pier Fortunato Zanfretta estaba fuera de sí. Esos dos agentes tuvieron que inmovilizarlo y cuando lo estaban inmovilizando se dieron cuenta de que su ropa estaba extrañamente caliente para haber estado tendido en el suelo esa fría noche de diciembre. Bueno, a las pocas horas, los carabineros se presentaron en el lugar y descubrieron una huella en la parte de atrás de aquella casa de campo, como si un gran objeto pesado se hubiera posado allí. Además, dentro de esta huella había 2 marcas en el pasto, de aproximadamente 3 metros de diámetro, con forma de herradura.
Antonio Nucci, comandante de la estación de Torriglia, declaró que conocía a Zanfretta desde hacía años y que no tenía motivo ninguno para dudar de él. Además, en la investigación posterior, Nucci descubrió que hasta 52 residentes de la zona cercana a Torriglia habían avistado aquella noche una extraña luz por la zona de la casa de campo del Dr. Righi. Como comprenderéis y como era habitual por aquel entonces, este caso trascendió a los medios y muchos tildaban a Zanfretta de loco. Pero los ufólogos, que se interesaron por su testimonio, le propusieron que se sometiera a Zanfretta a una sesión de hipnosis regresiva, y este accedió. Esta hipnosis tuvo lugar el 23 de diciembre del mismo año, y bajo la hipnosis del Dr. Moretti, Zanfretta declaró haber sido abducido por monstruos de 3 metros con piel y cabellos verdes, ojos triangulares amarillos y venas rojas en la frente. Vale, no son Hulk. Ya sabéis por qué he cogido que este caso sea el Hulk de los humanoides, por su gran tamaño y su color verde, ¿no? Pero, como veis, tampoco es que sean los humanoides más corrientes del mundo, ¿no? Hablando de su aspecto. Estos humanoides, en un momento dado, lo llevan a un cuarto luminoso, no sabe dónde, seguramente dentro de la nave, dentro de aquel gran objeto que se había posado en el jardín del Dr. Righi. En ese cuarto hacía mucho calor y allí lo interrogaron y examinaron. Y al parecer estas entidades le dijeron que procedían de la tercera galaxia y que querían hablar con nosotros porque regresarían pronto en mayores números. ¿Hablaban italiano estos humanoides verdes y grandes? Pues la verdad es que no, pero al parecer sí que se dejaban entender por Zanfretta, y es que, según el guardia, estos humanoides hacían uso de un dispositivo luminoso que era una especie de traductor, y así Zanfretta entendía lo que le decían estos Hulk del espacio y viceversa. Pero ojo aquí el tema, porque he dicho que Zanfretta sería abducido o tendría contactos, mejor dicho, con estas entidades en repetidas ocasiones, así que ahora toca la segunda. Y esta segunda abducción se produjo 3 días después de la hipnosis, es decir, el 26 de diciembre, a eso de las 12 menos cuarto de la madrugada, cuando Zanfretta se encontraba de patrulla dentro de un túnel, el túnel de Bargagli, cuando de repente pierde el control de su vehículo y este se empieza a mover solo, se empieza literalmente a conducir de manera autónoma. No se salía de la carretera, no aceleraba más de la cuenta, pero mantenía un control absoluto el vehículo por sí mismo de la situación de la calzada. Algo formidable. Por más que Zanfretta intentara volver a tomar el control del vehículo, pararlo, no había manera. Aquel vehículo se movía solo y lo hacía bien. Volvió a contactar por radio con su centralita, informando de lo sucedido y que además lo tenía un poco complicado y tenía miedo en cuanto a la conducción porque estaba en una zona de niebla y no tenía mucha visibilidad. Total, que en un momento dado, mientras él estaba hablando por radio con sus compañeros de centralita, el coche se detiene y a unos pocos metros por delante de la niebla, una gran luz ilumina el camino. Lo informa de esto por radio, de que de repente ha aparecido una gran luz, pero esto es lo último que informa antes de que la comunicación se vuelva a perder otra vez. A la 1:10 de la madrugada, el coche de Zanfretta es encontrado por 2 policías y al igual que en la noche del 6 de diciembre, tanto las ropas de Zanfretta como su cabello, pese a la lluvia que había caído esa noche, estaban secos y calientes. Y no solo Zanfretta estaba caliente, sino también el techo del vehículo, que estaba de hecho demasiado caliente, como si llevara todo el día expuesto al sol. Además, los agentes se fijaron que alrededor del vehículo había huellas humanas, pero muy grandes. Como un humano de 3 metros, básicamente, como aquellos humanoides que había descrito Zanfretta en su primer encuentro. Unas huellas de unos 50 centímetros de largo por 20 de ancho.
con un curioso hueco entre la planta y el talón, como si de un gran zapato se tratasen. Además, vieron que el arma de Zanfretta había sido disparada 5 veces, pero no sabían ni a quién ni a qué. Zanfretta despertó, se encontraba otra vez en estado de shock, temblando, llorando, diciéndole a los agentes que dicen que debo irme con ellos, pero ¿qué hay de mis hijos? No quiero, no quiero. Dicen que debo irme con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Zanfretta volvió a someterse a hipnosis a manos del doctor Moretti, pero esta vez, al ser su caso ya tan conocido, las cámaras de televisión grabaron la sesión. Y es que en pocos días Zanfretta se había vuelto una persona muy popular en los medios, aquel que había contactado, que había sido secuestrado por los extraterrestres. Pero había mucha gente que dudaba de su historia de platillos volantes y alienígenas. Muchos dudaban de si Zanfretta no tenía algún tipo de trastorno mental. Tenía problemas hasta en el trabajo, por lo que Zanfretta llegó a decir que si pudiera volver el tiempo atrás, no reportaría mis experiencias ahora que sé las consecuencias. Así, y para intentar recuperar un poquito de prestigio y credibilidad, o al menos no generar más duda y generar más mala fama, hubo la ocasión de que un instituto de Italia, el Instituto Valvisagno, le propuso a Zanfretta a ser examinado por un prominente neurólogo del Hospital de San Marino de Génova, el doctor Giorgio Giannotti, y Zanfretta accedió porque dijo que como sé que lo que yo estoy diciendo, como sé que lo que yo viví fue real, si una persona del prestigio del doctor Giorgio Giannotti dice que yo no estoy mintiendo, voy a poder recuperar mi reputación. Y efectivamente, el diagnóstico del doctor Giorgio Giannotti fue el siguiente. Él está en estado de shock, pero perfectamente sano. Pero por muy sano que estuviera, esto no impidió que hubiera una tercera abducción. Y esta se produjo la noche del 30 de julio del año 1979, cuando Zanfretta se encontraba en servicio, esta vez a bordo de una motocicleta, en el área residencial de Quarto, ya más lejos de las colinas de Torriglia, ¿no? Desapareció de nuevo, de repente, y como ya sus compañeros conocían sus precedentes, esas abducciones previas, se puso en marcha una búsqueda intensiva, que pasadas 2 horas dio sus frutos. Y es que encontraron a Zanfretta, pero en la cima del Monte Faste, cerca de Génova. Cima del Monte Faste a la cual solo se podía acceder mediante una carretera que era vigilada por guardias pertenecientes a la misma compañía de seguridad que Zanfretta. Guardias, los que había aquella noche, que dijeron que no habían visto a Zanfretta pasar por esa pequeña carretera. Aún así, Zanfretta había llegado allá arriba. El cómo no se sabe. En esta ocasión, Zanfretta fue llevado al Centro Médico y Psicológico Internacional de Milán, donde, a petición propia de Zanfretta, fue inyectado con pentotal, más conocido como el suero de la verdad, y fue inyectado bajo la supervisión del profesor Marco Marchesan. Después de inyectarle con el suero de la verdad, Zanfretta no se contradijo, repitió las mismas características de aquellos seres, repitió las mismas vivencias acontecidas aquellas noches, con lo que daba a entender, si estaba bajo los efectos del pentotal, como digo, el famoso suero de la verdad, que no estaba mintiendo. A lo que el profesor Marchesan declaró: ningún ser humano puede mentir conscientemente cuando está bajo tratamiento con pentotal, por lo que es muy probable que él haya tenido estos encuentros cercanos. Cuarta abducción. El domingo 2 de diciembre del año 1979, Zanfretta desapareció, como digo, por cuarta vez mientras conducía un Austin Mini en uno de los suburbios de la ciudad de Génova. 4 policías, cuando desapareció, intentaron dar con su paradero, pero mientras lo buscaban, avistaron una extraña luz en el cielo, un ovni. Este objeto se encontraba sobre las colinas cercanas, y en un momento dado, desde una gran nube sobre estos 4 policías que lo buscaban, aparecieron otras 2 luces que se acercaron de repente y rápidamente
sobre los 4 hombres. Los motores de sus vehículos dejaron de funcionar, con lo que les causó mucho terror y tuvieron que abandonarlos, saliendo horrorizados de allí. Uno de estos policías, el teniente Kasiba, reaccionó desenfundando su pistola reglamentaria y disparando hacia aquel ovni. Las luces de aquella nave se apagaron y aquella extraña nube también se fue esfumando gradualmente. Uno de aquellos 4 hombres quedó tan traumatizado por aquella experiencia que decidió acabar con su vida porque no podía soportar haber visto aquello sin poder encontrarle una explicación. Sí, uno de aquellos 4 policías se suicidó y su nombre era Germano Zenardi. Finalmente Zanfretta apareció y al día siguiente le hicieron una regresión hipnótica, otra vez, a manos del Dr. Moretti, y sacó a la luz lo que parecía una quinta abducción, que no recordaba, no se sabía cuándo se había producido, y esta abducción, Daniel, te tiene que sonar, porque la hemos explicado aquí en el programa. Zanfretta estaba en el centro de Génova y hizo una parada en una gasolinera, en una estación de servicio, y de repente, desde lo lejos, en la sombra de la noche, escuchó como si alguien lo estuviera llamando. Por algún motivo, Zanfretta, parece ser que no aprende la lección, porque la verdad es que después de cada abducción sale bastante mal parado, decidió seguir el rastro de aquella voz que lo llamaba. Pero era una voz especial, una voz como si directamente la estuviera escuchando él en la cabeza. No como si estuviera produciéndose a unos metros en la dirección este respecto a su posición. No. Era una voz que lo llamaba, una voz irresistible, que le parecía conducir a una localización muy concreta. Se volvió a introducir en su vehículo y se dirigió hacia donde aquella voz parecía indicarle que debía ir. Y allí se encontró de nuevo con una extraña neblina. La nube Quinton. La nube Quinton, algo parecido, ¿no? Mucho más grande. Una extraña nube, más bien. Exacto. Y de repente, su vehículo, su coche, es chupado, atraído hacia esa nube, que dentro de la cual Zanfretta, aterrado, descubre lo que él denomina una gran nave espacial. Entonces allí se encontró Zanfretta con el hombre que le daba aquellas órdenes. Un hombre un poquito raro, ¿no? Una cabeza de huevo. Un cabeza huevo, efectivamente. Era un hombre, como dices, Daniel, con cabeza de huevo, una cabeza sin pelo y vestido con un traje a cuadros, bajo el cual se dejaba entrever algo hecho como de metal, en lugar de la clásica camisa, ¿no?, que tocaría por aquel entonces. Y dentro de aquella nave, Zanfretta recuerda hacer un recorrido por los pasillos de esta, acompañado por unos alienígenas gigantes. Y en aquel recorrido, dentro de la nave de otro mundo, pudo ver unos cilindros rellenos de un extraño líquido azul. Uno de ellos, aquí os tiene que sonar el caso, contenía lo que parecía una especie de rana humanoide de gran tamaño, que cuando Zanfretta preguntó a sus acompañantes alienígenas de qué se trataba aquel ser, estos le contestaron que se trataba de un enemigo suyo de otro planeta. ¿Os acordáis de este caso? Había otros cilindros, otro que parecía contener una especie de gran ave, otro un cuerpo de un humanoide que parecía una especie de ser primitivo, de humano primitivo, de cavernícola. Y nada, las abducciones de Zanfretta continuaron, por ir acortando un poco el caso, porque la verdad es que solo me quería ceñir al tema del aspecto de los humanoides altos, de gran tamaño, de color verde, humanoides Hulk. Y decir que, por ejemplo, a Zanfretta se le dijo que tenía que entregar un objeto especial, un objeto que le dieron estos seres al mismísimo Joseph Allen Hynek, porque al parecer ellos no se lo podían entregar en persona. Zanfretta recibió este objeto, un objeto que era como una especie de esfera transparente con una pirámide dentro,
de cuyos vértices parecían desprenderse como una especie de chispas eléctricas o luminiscencias hacia el interior de la misma, ¿no? Un objeto así súper fantástico, súper guay, súper extraterrestre. Pero que no servía para mucho, ¿no? Y que nadie ha visto, pero que Zanfretta sabe que existió, Zanfretta sabe que se lo dieron y... ¿Y dónde está, entonces? Lo escondió, lo enterró en algún sitio, no sabe bien por qué, pero él dice que lo tiene guardado, que solo él sabe dónde está enterrado este misterioso objeto donado por entidades extraterrestres y que si algún día realmente llegaba a conocer a Alan Hynek, pues que se lo daría. Más experiencias curiosas, pues que en determinadas sesiones hipnóticas Zanfretta parecía hablar en un idioma totalmente desconocido, no humano, unas palabras, como digo, pues totalmente ajenas a cualquier lenguaje conocido. Algo así como Eichi, Snawa, Sinaila, Isneke, no lo sé. Ningún lingüista al parecer pudo descifrar esas palabras, ¿no? Como alguien cuya lengua materna es el italiano, que está hablando una jerigonza. Pero se nota la influencia del italiano de fondo, sí. Bueno, algo extraño, curioso ese punto de vista, ¿no, Daniel? Pero sí, me parece una mezcla eso de italiano con rumano, muy raro, sí. Hombre, no sé yo. Stinis che Ishikai Snowe. Shisaun te. Ei Ki es un nombre bastante parecido, o sea, son fonemas típicos en italiano. Il Selai es algo totalmente lengua románica. El Go sí. es... Pero te estás dejando otras muchas palabras entre medias. Sí, no, hay palabras como Snau, pero bueno, quiero decir... Hombre, y Chisnauac, pues me suena un poco... Chisnauac suena a un rollo lengua indígena, ¿no? Sí, de Latinoamérica. por ejemplo. Pero Piscinau, me suena como algo así como de lengua del este. Quiero decir, a lenguas se parece, ¿no? Lo que es verdad es que no se parece a ninguna en concreto. Sí. Pero no, quiero decir, no me parece que no sean sonidos que no pueda reproducir un humano. En ese sentido, si los reprodujo es porque se podía. No suena a lengua Tulu. No, pero a lo mejor era un lenguaje que le estaban transmitiendo y por su tipo de aparato fonador humano no lo estaba pronunciando como correctamente debería. ¿Quién sabe? Independientemente de esto, Zanfretta fue abducido muchas veces. Quizás la última abducción se produjo la noche del 13 de agosto del año 1980. Y también en repetidas sesiones de hipnosis, Zanfretta pues repetía siempre lo mismo, ¿no? Repetía la descripción de aquellos seres altos, verdes, musculosos, seres en definitiva un poco como los Hulks del espacio. Y curioso es que estos seres, pese a que en ningún momento Zanfretta los define como grandes reptiles, han pasado a ser considerados como uno de los casos más emblemáticos de la tipología reptiliana. ¿Por qué eran verdes? Y ya está, eran verdes, pero si recordáis esa foto del Alien Timeline de Joe Nichols, esos seres aparecen, es esa especie de ser alto, muñeco Michelin verde, estilizado con cara de gato. Sí. No sé si lo recordáis, yo os animo a que busquéis Zanfretta Alien en Google y allí lo encontraréis. Y ya lo habéis visto, humanoides Sandman, como el caso de Barefoot, humanoides Iron Man, humanoides Loki y este más extenso, un clásico de la ufología, de los alienígenas, de los humanoides, el humanoide Hulk. Seguramente también podríamos haber rescatado al humanoide Thor, pero es que casos de nórdicos, de pleiadianos hemos explicado aquí varios. Y no he encontrado ninguno en el que un humanoide diga ser Thor o algún tipo de deidad de la mitología nórdica. Cierto. Yo no lo he encontrado, ¿eh? Y seguramente también podríamos hablar de humanoides, ¿qué te digo yo? Pantera negra, ¿vale? Con aspectos felinos, así, oscuros. Yo estaba pensando literalmente Black Panthers. Bueno, también, ¿no? Que te salieron ahí del Neighborhood con las pipas. Sí, pero no, tampoco he encontrado de esos, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado este programa de humanoides, que no deja de ser un programa de humanoides más al uso, ¿no? Pero aprovechando la temática Marvel de los Vengadores, pues hemos buscado humanoides que, como habéis visto, se parezcan a estos superhéroes que ahora están en la gran pantalla.
Y terminamos con las vías de contacto. Pues como siempre, empezamos con el mail, que es terraincognita.radio@gmail.com. También tenemos el blog, que es terraincognitaradio.blogspot.com. Tenemos también nuestro Facebook, que es Terra Incógnita, programa de radio, entre paréntesis. Twitter también, Terra Incógnita R. Y pues ya pasamos directamente a ese lugar maravilloso llamado www.edenex.es, Radio del Misterio 24 horas, gracias a la inestimable labor de nuestro amigo, nuestro queridísimo Alberto Guzmán. www.ivox.com, la página de podcast por excelencia de la comunidad hispanoparlante. Y en YouTube también. Y YouTube, efectivamente. Este programa, al igual que en iVoox, al igual que en Radio Despí, lo podréis escuchar en YouTube. Y quizá en un futuro también en iTunes también. Vamos a trabajarlo, a ver si no es demasiado dificultoso. Veamos. Y nos olvidamos también del tema de las donaciones, ¿no? Que hemos inaugurado hace poco y ya sabéis, hay un pequeño botoncito en la parte superior del menú, en iVoox, del podcast Terra Incógnita, donde veréis el simbolito de €1 y al lado la palabra donar. Y más claro el agua. Si sentís que nuestro trabajo por vuestra parte, porque sí, al fin y al cabo esto no deja de ser un trabajo, dedicamos esfuerzo y tiempo en realizar estos programas, merece algún tipo de remuneración económica, sí, sin ningún tipo de este mínimo, o en cualquier otro que hayáis general disfrutado, exactamente, pues eso, donaciones que podéis hacernos a través de esa función de iVoox y que irán a parar a nuestros bolsillos y que se pueden traducir, por ejemplo, como he dicho, en renovar la suscripción a la Fortean Times. Así que nada, os dejamos a todos con un fortísimo abrazo, queridos oyentes. Un fortísimo y... Forteanísimo. Ahí estamos. Forteano abrazo. Un forteano abrazo. ¿Cómo es un abrazo forteano? Debe ser un abrazo de aquellos... Un abrazo imposible, ¿no? Bueno, como lo es este abrazo. Es imposible físicamente, ¿no? Al menos en este momento en el que lo estamos diciendo lo es. Bueno, si fuéramos Cali o algo, ¿no? Con un montón de brazos. Podríamos dar algunos abrazos, ¿no? Pero no todos a la vez. La esposa de Shiva ahí, reina del inframundo. Y así os vamos a dejar. Os vamos a dejar así hasta la próxima entrega de Terra Incógnita, que como siempre vamos a estar ahí al pie del cañón intentando ofreceros lo mejor de nosotros. Y si, por cierto, aprovechando, pregunta de la semana, ¿conocéis algún caso de humanoide que encaje su descripción con la de, en cierto modo, algún vengador de las películas de Marvel? Pues ya sabéis, decírnoslo y quizás pasemos a crear un nuevo programa de Los Vengadores Humanoides 2, la era de los humanoides. Vientos de venganza. No lo sé, o algo así.